Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también, Sagitario, de tu lado espiritual. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Vamos a ver, Sagitario, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Sagitario. Veo que tú has o hiciste o firmaste algo nuevo dentro del trabajo que tú estás, pero esto nuevo que tú firmaste, Sagitario, dice, no, te das cuenta como que no cambia nada y como que estás necesitando ciertos cambios, ¿bien? Entonces, Sagitario, a día de hoy tú te podrías estar sintiendo un poquito estancado o estancada en el trabajo y muchos de vosotros os planteáis cambios. Sagitario, sí, os podéis plantear cambios. Sagitario, que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas, Sagitario, tú ahora mismo deberías de replantearte tu vida laboral. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tú estás muy parado. Tú no estás siendo objetivo o objetiva dentro de lo que es esa búsqueda de trabajo, ¿bien? Entonces, Sagitario, en 3 semanas dicen las cartas que tú podrías comenzar cambios positivos en tu vida, cambios que te abren los caminos a nivel laboral. Los Sagitario, que tenéis un negocio, hay algo que está totalmente parado, Sagitario. Dentro, algo relacionado con tu negocio. Pero este parón que yo estoy viendo, Sagitario, también depende mucho de ti. Así lo dicen las cartas. Dice, por un lado puedes sentir que estás perdiendo algo, pero por otro lado, dicen las cartas que tú vas a fluir. O sea, que tú vas a hacer cambios que te permiten fluir o regenerarte en tu negocio, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario, respecto a tu economía, mi queridísimo Sagitario, las cartas me hablan de cambios, ¿eh? Sagitario, que estéis esperando un dinero relacionado ya de hace algún tiempo, algo que te pertenece, algo que tú has estado esperando noticia, dice, de hace ya 3 meses, ¿bien? Dice, ese dinero podría comenzar a llegar. Sagitario, que estéis pensando hacer algo relacionado con algún tipo de vivienda o algo por el estilo, dice, puede haber una pérdida de dinero, tened mucho cuidado con eso, porque hay por lo menos aquí lo dicen las cartas, que puede haber una pérdida de dinero. Bien, Sagitario, que estéis esperando otro tipo de dinero, solucionar algo a nivel familiar, dices que esto no se puede solucionar todavía porque tampoco tú quieres que se solucione, ¿eh? Esto será algunos de vosotros, no todos, ¿eh, Sagitario? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Estamos a punto de entrar en un nuevo ciclo de nuestra vida. ¿Ven? Aquí dicen las cartas, Sagitario, que has estado mucho tiempo como retenido o retenida, estancado. Yo pienso que retenido, intentando comprender muchas cosas de tu vida amorosa. Pero aquí dicen las cartas que se avecinan acontecimientos en los cuales tú eres partícipe de esos acontecimientos. A mí me hablan las cartas de celebraciones o algo por el estilo. Y esas celebraciones que yo veo aquí, o esa unión con esta gente que te veo aquí, ven, Sagitario, te puede traer cosas positivas a tu vida. Pero también, dicen las cartas, también todo depende, Sagitario, de que tú encuentres un equilibrio. Es necesario encontrar un equilibrio, es necesario aceptar, es necesario no juzgar a otras personas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario,
que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. La primera experiencia que yo estoy viendo aquí, en un periodo de tiempo corto, Sagitario, dicen las cartas que es una persona que pienso que es un poco mayor que tú, Sagitario. Es una persona que tú puedes conocer perfectamente en el ámbito laboral. Creo que es de tu ámbito laboral y es una persona que al poco tiempo comienza como a desplazarse mucho. ¿Bien? ¿Qué pasa con esos desplazamientos? A mí esos desplazamientos, personalmente, te digo, son unos desplazamientos que cuando comienzan tú no tienes nada serio con esta persona. Entonces puede haber cierta distancia emocional a raíz de esos desplazamientos. Las cartas dicen que sí. Dice incluso que tú puedes pensar que esta persona te está engañando o algo por el estilo. ¿Bien? A ver, esta persona no ha dejado atrás todavía unas comunicaciones que tenía con alguien. Pero esto no quiere decir que haya un engaño físico. ¿Bien? ¿Tú puedes estar con esta persona de cara a futuros, Sagitario? Sí, las cartas dicen que sí, que incluso tú puedes estar con esta persona como pareja oficial. Pero el principio, el inicio de esta historia no es un inicio al uso. No es que todo fluya como tiene que fluir. ¿Bien? Entonces, en un principio no tenéis claro qué va a pasar con esto. Incluso te puede dar la sensación que esto es una relación que no va a salir a la luz, ¿vale? Y eso será en un principio, no quiere decir que vaya a ser siempre así, ¿eh? Sagitario, vamos a ver qué más. Aquí te vas a dar cuenta con esta persona, Sagitario, cómo poco a poco se va dejando llevar hacia ti, pero de manera muy lenta, ¿vale? Sin darse cuenta, sin forzar nada, Sagitario, sobre todo eso, sin forzar nada, ¿eh? Vamos, también te voy a decir una cosa, Sagitario, si en algún momento yo estoy en lo cierto y tú descubres que esta persona está hablando con alguien más del pasado, aquí dicen las cartas, déjalo pasar, porque eso es algo totalmente pasajero. Y también dicen las cartas, dice, tú también posiblemente estés hablando con alguien. Dice, entonces no se puede reprochar algo que uno está haciendo también, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver. Es que llega al final de una etapa de tu vida, Sagitario. Por eso decían las cartas, Sagitario. Estás a punto de terminar como algún tipo de ciclo de tu vida negativo. O sea, como que un ciclo de tu vida negativo se termina y hay obstáculos en tu vida que tú sentías, dice que comienzan a quedar atrás. Bien. Dice, aún todavía tú podrías sentir algún tipo de ansiedad por los engaños que has tenido con personas del pasado. Bien, dice, pero aquí lo que dicen las cartas, dice que no puedes o que tienes que comprender que lo que te haya hecho alguien del pasado no quiere decir que te lo vaya a hacer esta persona. Dice que posiblemente seas tú, el primero o la primera, que le ponga obstáculos inconscientemente a esta persona, ¿eh? Que hemos visto aquí, Sagitario. A veces ponemos obstáculos y no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿eh? Creemos que estamos en lo correcto. Si tú, Sagitario, de verdad quieres tomar decisiones en tu vida, si tú de verdad quieres coger el camino lo que te lleva a una estabilidad, a una tranquilidad, a un compromiso, aquí dicen las cartas, que confíes en esta persona, que es una persona que
yo te diría, en un primer momento yo veo una persona que es leal. Bien. Ya me contaréis, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Tú ahora mismo te puedes sentir bien contigo mismo. Bien, al estar bien contigo mismo vas avanzando de forma lenta en la relación, pero lenta pero segura, ¿vale? En la relación. Pero también dicen las cartas, Sagitario, tú tienes muchas cargas que tienen que ver con tu pasado. Y aquí hablan también de un avance en ese aspecto. Ese avance, ¿qué quiere decir, Sagitario? Que comienzas a darte cuenta de esas cargas que tú tienes. En el momento que tú que tomas conciencia de esas cargas que tú tienes, tu mente se abre a otras posibilidades en tu vida, a vivir tu vida de otra forma. Lo malo es no darse cuenta. Pero aquí dicen las cargas, dice, comienzas a darte cuenta de las cargas que a ti te han estado bloqueando o que te bloquean a día de hoy. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, se avecinan cambios, Sagitario, cambios en vuestra vida, cambios a la hora de llevar la relación, cambios a la hora de pensar, sobre todo de dirigir, de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En la relación. O sea, como que antes teníamos a lo mejor una relación muy tranquila, muy aburrida, y como que ahora la queremos vivir de otra manera. Entonces aquí dicen las cartas que se proponen cambios, ¿vale? Habláis de muchos cambios. O sea, vosotros habláis de cambios. Luego que se den o no se den, eso es otra cosa. Hablarlo lo habláis, ¿bien? Bien, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que vosotros vais a continuar en el mismo punto. O sea, lo que las cartas dicen, vais a hablar de cambios, pero ahora mismo no se pueden hacer esos cambios. Continuaréis en el mismo punto porque tenéis objetivos que no están acabados todavía. ¿Bien? Entonces no es posible ahora mismo un movimiento, ¿vale? En lo que es, o un cambio muy fuerte en lo que es la relación. Veo muchos de vosotros también, Sagitario, que habéis tenido algún tipo o vais a tener algún tipo de conflicto, pero a mí me sale el conflicto, un conflicto que no vais a decir, un conflicto que lo vais a llevar vosotros en el interior, y es algo que no vais a verbalizar con la pareja, y es un conflicto con alguien de la familia. Es mejor, también te lo digo, Sagitario, que esto no se exteriorice, ¿vale? Vamos a decirlo así. Luego veo muchos de vosotros, Sagitario, también, que hay una persona en concreto que tiene que salir de vuestra vida, porque comienza a generar un malestar en la relación. Y su nombre, dicen las cartas, que esta persona saldrá de vuestra vida en el momento que vosotros queráis que salga. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios.
Claro, Sagitario, tú ten en cuenta que vosotros ya, mira, estáis como saliendo de una etapa de muchas pruebas que vosotros habéis tenido o estáis teniendo. Habéis perdido algo. Habéis perdido algo, pero vosotros estáis ahí, seguís en la relación, seguís luchando. Bien, entonces aquí dicen las cartas que hay algo que está por destino en tu vida, en vuestra vida, Sagitario, dice, hay algo que está por destino y que no se puede cambiar. Algo que no se puede cambiar. Vamos a ver qué es lo que no se puede cambiar. Es un destino que a vosotros os une a nivel laboral. Entonces dice, esto no se puede cambiar. Y esto va a pasar, sí o sí. O sea, sí. Entonces, ¿qué pasará con esto? Que esto os unirá muchísimo más y esto hará que encontréis el equilibrio también en las emociones, en los sentimientos, en muchas cosas. Bien, y como te he dicho, y quédate con esto, Sagitario, es un destino que no se puede cambiar, ¿ok? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que vosotros en algún aspecto vais en la misma línea y esto es muy positivo. Bien, esto es muy positivo en lo que es la relación. Yo pienso que es lo que acabamos de ver, que tiene que ver con algo que os va a unir para siempre. Bien, dice, y en ese aspecto vais en la misma línea. Realmente es vuestro destino. Bien. En cuanto al amor, a los sentimientos y demás, yo sí veo una persona, a ver, que te tenga... yo sí veo amor en la relación. ¿Sabes qué pasa? Que tú tienes tu manera de ser y tu pareja tiene su manera de ser. Y la manera de ser tuya es acorde a lo que has vivido, tu pareja acorde a lo que ha vivido ella. Entonces, en ese aspecto no podemos ser iguales, no podemos vivir los sentimientos y emociones de la misma forma. Bien, porque uno expresa más, otro expresa menos. Bien, aquí hablan las cartas de que es importante un entendimiento y el que comprendas que no todo el mundo expresa sus emociones de la misma manera. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto? Porque tú, a raíz de que entiendas esto, vas a dejar de pensar cosas negativas. Vas a dejar de pensar cosas negativas, vas a dejar de escuchar cosas negativas también, Sagitario. Bien, entonces esto es muy importante en lo que es la relación. Bien, todos los que no tengáis la relación todavía muy definida, los que estáis de novios, hay pasos que se van a dar que serán muy importantes también en la relación, Sagitario. Habéis estado incluso algunos de vosotros, cada uno por vuestro lado, por lo que yo estoy viendo, pero aquí dicen las cartas que llega un acontecimiento, se da un acontecimiento, Sagitario, que te lleva a esa calma, o sea, como que dejas de sentir el miedo a perder a esta persona, ¿bien? Así que, Sagitario, ya me contaréis cómo van los acontecimientos. Vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Déjate los miedos, es muy importante que tú dejes los miedos atrás. Es muy importante que tú... aquí lo que te viene a decir el mensaje es, deja de provocar una situación. Deja de provocarla, deja de buscarla. Va a venir sola a ti. Es mejor que venga sola y en su momento. ¿Bien?
Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también, Sagitario, de tu lado espiritual. Vamos a ver, Sagitario, tu salud. Problemitas de piel, veo algunos de vosotros, Sagitario, cuidaros mucho, todo lo que tenga que ver con el tema de inflamación de piernas, huesos y articulaciones. Está marcando muchísimo eso, Como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Tu mensaje general, Sagitario, te dice: hay algo que tú tienes seguro en tu vida. Hay algo que tu interior te dice, eso es para ti. Y aunque ahora mismo tú tengas la sensación de que lo has perdido, así lo dicen las cartas, aunque tengas la sensación de que lo has perdido, Sagitario, no te preocupes, porque es algo que regresa. Bien, vamos a seguir. Ahora sí, mi queridísimo Sagitario, seguimos con tu lado espiritual, y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que os sintáis conectados, identificados, conectéis con ese mensaje, ¿ok? Y el que no, pues ya sabéis que lo tenéis que dejar pasar. Bueno. Sagitario, mira, yo detesto mucho una persona como que a ti como que te tenía de mucha admiración, ¿vale? Alguien que te tenía mucha admiración, alguien que creía en ti, alguien que como que decía tú, como que tú eres diferente, ¿no? Y de hecho a ti te trataba de forma diferente. La letra V y la letra M. Sagitario, mira, esta persona, a ver, a mí se me muestra mucho como alguien que constantemente te hace llamadas de atención. Yo no sé si tú has tenido la capacidad de sentir, de no sentir, pero sí es cierto que me da a entender eso, que es alguien que está ahí, dice, siempre estoy ahí. Pero hay algo con lo que no está conforme esta persona. Hay algo que está pasando en esta vida terrenal que no está muy conforme. Algo que te está pasando a ti que para esta persona no es lo que tenía que pasar o lo que debe de pasar. La persona hace referencia y dice que tú no escuchas tu interior. Dice, tú no escuchas tu interior. Dice, y hay algo que tienes enfrente y que tu interior te confirma lo que piensas, pero tu mente te lleva para otro lado, Sagitario. De todas maneras, Sagitario, los que hayáis sentido conexión con este mensaje, siempre digo, intentar ampliarlo a través de los sueños. Los que no, pues ya sabéis que lo dejáis pasar. Sagitario, el número 18 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Sagitario, y nos vemos en el próximo vídeo.